Bienvenidos a un nuevo vídeo del Diván de Nacho, tu blog de psicología en vídeo. Yo soy Nacho y en este vídeo vamos a ver cuáles son los trastornos de ansiedad que hoy reconoce el DSM-5, que es el manual de psiquiatría donde se recogen todos los trastornos mentales. No te separes. Si recuerdas el vídeo anterior, hablábamos de ansiedad clínica y ansiedad subclínica. Si no lo has visto, te dejo una tarjeta por aquí para que lo veas. Bien, pues cuando la ansiedad clínica perdura en el tiempo, hablamos de un trastorno de ansiedad. Y en función del estímulo que genere esa ansiedad, lo catalogamos dentro de uno o otro trastorno, lo cual nos permite hacer una clasificación precisa del tratamiento más efectivo para tratarlo. Muchísimos de los trastornos de ansiedad surgen a lo largo de la infancia por el desarrollo de ciertos esquemas mentales que son disfuncionales y además tienden a permanecer en la etapa adulta siempre y cuando no reciban tratamiento. Como ya hemos dicho, los trastornos de ansiedad se diferencian entre sí en función del tipo de estímulo que genere el miedo y aquellos pensamientos o conductas que resultan de ese temor. Los trastornos que recoge hoy en día el DSM-5, es decir, el Manual de Psiquiatría acerca de la salud mental, son el trastorno de ansiedad generalizada, los ataques de pánico, la fobia por separación o ansiedad por separación, la fobia social, la fobia específica, agorafobia, un trastorno de ansiedad no especificado. El trastorno de ansiedad generalizada es el tipo más común. Es un tipo de trastorno súper incapacitante en el que la persona que lo sufre presenta un montón de miedos irracionales, preocupaciones recurrentes y desadaptativas ante aspectos súper cotidianos como temas laborales, temas del entorno social, económicos, eventos futuros, rendimiento de cualquier tipo, ya sea deportivo o laboral. Y el cuadro fisiológico que acompaña pues es aceleración del ritmo cardíaco, sudoración, dificultad para concentrarse, fatiga, bueno, todo lo que vimos en el vídeo anterior, ¿no? Y por supuesto la conducta que deriva de estas reacciones fisiológicas y cognitivas, pues es la evitación. El individuo tiende a evitar aquellas situaciones que él piensa que le generan esa ansiedad. Otro tipo muy común de trastorno de ansiedad es el ataque de pánico. Es una situación en la que el individuo que lo sufre presenta recurrentes e inesperadas crisis de ansiedad. Suelen sentirse intranquilos, preocupados por la posibilidad de sufrir nuevas crisis similares a las que ya han sufrido. Están muy preocupados por su salud, por la posibilidad de fallecer en cualquier momento, de sufrir una enfermedad muy grave. A nivel conductual, suelen evitar aquellas situaciones que ellos piensan que les va a dar esa crisis. Es un trastorno de ansiedad muy asociado al miedo, porque se siente terror. Las reacciones fisiológicas y cognitivas son similares a las que sufrimos cuando tenemos miedo, ¿no? Cuando pensamos que hay un peligro inminente y en cuestión de segundos se activan todas las alarmas y el sistema nervioso manda unas señales para activarse, sobre todo con cortisol y adrenalina, acelerar el ritmo cardíaco, la respiración, cortar los procesos digestivos, bueno, una serie de condiciones físicas que te permitirían luchar o huir. Como decíamos en el vídeo anterior, el trastorno de ansiedad por ataques de pánico suele llevar aparejado otros trastornos mentales, como puede ser el trastorno de ansiedad generalizada o una depresión o la hipocondría. Este trastorno viene motivado por el sufrimiento que siente una persona al separarse bien de otra persona o bien de un animal, por ejemplo, ¿no? Ha habido casos en los que una persona ha sufrido este trastorno al separarse de su mascota. La separación puede ser de cualquier tipo, bien un divorcio, un viaje, el fallecimiento de alguien cercano, tener que dejar a tu mascota en el hospital. Y el individuo que lo sufre desarrolla pensamientos fatalistas acerca del bienestar de la persona de la que se separa o incluso acerca de sí mismo, ¿no? Pensando en un montón de daños que él mismo pudiera sufrir o el rechazo que puede sufrir de la persona de la que se ha separado. Este trastorno tiene una mayor prevalencia en niños,
más que en adultos, y el afectado presenta una conducta totalmente desadaptativa a la hora de alejarse de los seres queridos. Otro trastorno de ansiedad muy famoso o muy reconocido es el trastorno de ansiedad social. En este caso, el individuo presenta síntomas de miedo y de ansiedad, ¿no?, a la hora de interaccionar con otros individuos socialmente. Además, en situaciones que son totalmente consideradas normales, como por ejemplo comer o beber en público, ir a lugares concurridos, al lugar de trabajo o a la escuela, por un miedo exagerado a ser juzgado. El sujeto tiende a exagerar el juicio o el examen al que los demás individuos les someten y del mismo modo presentan cierta tendencia a pensar que ellos mismos pueden ofender a alguien con sus actos o con sus opiniones. Otro trastorno de ansiedad súper famoso, súper conocido y que se ha llevado en infinitas ocasiones al cine es la agorafobia. En este caso, el individuo presenta un miedo ante dos o más de las siguientes situaciones o estímulos: viajar en transporte público, encontrarse en espacios abiertos o encontrarse en lugares cerrados, hacer cola, estar en una multitud, encontrarse solo fuera de casa. Cognitivamente la persona tiende a pensar en situaciones fatalistas. También suele pensar en los síntomas que va a experimentar al encontrarse en una de esas situaciones, que generalmente son muy similares a los de un ataque de pánico. Otro trastorno de ansiedad súper común en niños es el mutismo selectivo. En este caso, el que lo sufre tiene un miedo excesivo a hablar en situaciones sociales en las que se supone que él debe hacerlo. Por ejemplo, un niño en la escuela o un adulto en ambientes laborales, mientras que presenta un habla totalmente normal en otras situaciones sociales en las que él se siente protegido. Una vez más, lo que motiva esta ansiedad o este mutismo es el miedo o la preocupación a ser juzgados. El individuo muestra una reducción significativa de logros académicos o laborales y además hay una desadaptación social en tanto en cuanto que se reducen muchísimo las relaciones sociales, así como las interacciones con otras personas. Un trastorno de ansiedad altamente incapacitante, aunque sea por periodos limitados en el tiempo, es el trastorno de ansiedad por fobia específica. En este caso, el individuo presenta conductas de evitación ante un objeto o una situación precisa que le genera esa ansiedad. Por ejemplo, una persona que tiene fobia a los perros no puede acercarse a un perro y en el momento en que ve uno, o lo siente, o sabe que va a venir un perro cerca de donde esa persona está, pues empieza a sufrir todos los síntomas cognitivos y conductuales y fisiológicos de la ansiedad. En este caso, los cognitivos no son tan persistentes en el tiempo como en otros trastornos de ansiedad, dado que una vez se retira el estímulo, los niveles de ansiedad empiezan a reducirse significativamente. Un trastorno de ansiedad muy prevalente entre los adolescentes es el trastorno de ansiedad por sustancias. Se da en aquellos individuos que bien se intoxican o bien sufren abstinencia tras la retirada de una sustancia concreta que venían consumiendo. Ciertos excitantes y ciertas drogas psicotrópicas generan muchísima ansiedad que desaparece cuando la sustancia se retira. Bueno, y hasta aquí los trastornos de ansiedad reconocidos hoy en día en el DSM-5. Tengo que decir que, aunque no pasa siempre, en un alto número de casos hay comorbilidad entre los trastornos. Esto quiere decir que en una misma persona pueden darse varios trastornos de ansiedad al mismo tiempo. Por ejemplo, en una persona que sufre fobia social puede desarrollar mutismo selectivo cuando se encuentra acompañado de mucha gente. Llegados a este punto, tengo que decirte que si tanto tú como alguien que conoces sufre una de estas condiciones o padece alguno de estos trastornos, no dudéis en poneros en contacto con un profesional de la salud mental porque iniciaríais así el camino hacia la recuperación y, por supuesto, hacia una mejor calidad de vida. En próximos vídeos hablaremos más específicamente y en profundidad de algunos de estos trastornos. Espero haberte ayudado a conocer qué tipos de trastorno de ansiedad se reconocen hoy en día. Nos vemos en próximos vídeos. Acerca de la salud mental. Así, por ejemplo, una persona que sufre de fobia especial. A conocer los tipos de trastorno de ansiedad que se reconocen hoy en día y se reconocen hoy en día. Espero haberte ayudado a conocer qué tipos de trastorno se reconocen. Espero haberte ayudado a conocer los tipos de trastorno que se reconocen hoy en día. No. ¡Hey!